Vamos a orar, vamos a comenzar con la clase. Padre, te damos gracias por tu bendita presencia, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella nuestra fe sigue creciendo. La fe que has puesto en nosotros, dice tu palabra, que es semejante a la de un grano de mostaza, porque es pequeña al principio, pero conforme vayamos alimentándonos de tu fuente de agua, de tu palabra y de tu presencia, esa semilla, Señor, crece, va tomando raíces, se va haciendo fuerte y con el tiempo crece tanto que ahora nuestra fe también puede ser de bendición para otros, al igual que el árbol, Señor, de mostaza crece y llega un momento en el que es un lugar en donde las aves tienen sus hogares, en donde los animales y las personas se acuestan en la sombra para protegerse del sol y de la lluvia. De esa misma manera, Señor, también deseamos que la fe que has puesto en nosotros crezca, se haga grande y fuerte para que pueda ser de bendición a otros también, Padre, y que tú seas glorificado. Así que ayúdanos hoy, Espíritu Santo, a entender esta clase que hoy vas a mostrarnos, que quede grabada en nuestro corazón para que podamos aplicarla con amor y pasión en nuestro diario vivir aquí en la tierra, Padre. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por las tareas que me mandaron. Ya los registré a los que me las mandaron. Una pregunta, les había comentado que era la tarea el día máximo para entregar miércoles, ¿verdad? Miércoles en la noche. Ok, bueno, eh, el trabajo que me entregaron, ¿verdad? Debió ser entregado antes del miércoles en la noche, como se los había comentado. Am, por ahí yo le comentaba también a mi esposa porque pues ella bueno, porque como salió el tema, venía manejando, ya íbamos rumbo a nuestra casa, a su casa, y en ese momento que le digo, oye, fíjate que me han mandado tareas ahorita y está muy padre lo que han comentado, y me dice, yo no te he entregado nada. Y le digo, pues, perdón, mi amor, pero pues también te vas. También te vas a la lista negra. No, y pues bueno, ya no cené, ¿verdad? Ya no cené y me dormí ahí en el sofá, pero yo permanezco fiel a las clases. No, pero quiero comentarles que, y también se lo comenté a mi esposa, este, eh, todas las clases, ¿verdad? Se van a estar entregando antes del miércoles en la noche. En esta ocasión, los que me mandaron tarea el jueves, o ahí también por ahí me las mandaron hoy, van a ser válidas por esta ocasión nada más, pero ya para la siguiente semana ya la tarea ya no valdría si se entrega el jueves o el viernes, ¿verdad? Vale únicamente antes del miércoles en la noche, porque bueno, creo que no son tareas muy gravosas, o sea, creo que son tareas, pues ahora sí que, pues se pueden, pues hacer a lo mejor en 15 o 20 minutos, ¿verdad? Por ahí también, pues algunos me mandaron la tarea un domingo, me la mandaron el domingo y el lunes también. Entonces, es lo que yo les comentaba al principio y también se lo decía también a mi esposa, de que si el jueves o el viernes me entregan una tarea súper teológica y súper preparada y todo esto, no, pues como quiera, pues no va a valer porque pues lo que cuenta más que nada es el carácter, ¿no? Eso es lo primordial cuando estamos en el campo, en el servicio. La teoría, ¿verdad? Cuando ya es puesta en el campo, en lo que realmente sale, ¿verdad? Es la fe y el carácter, es lo que se necesita en el reino de los cielos.
Pero por esta ocasión, hermanos, no hay problema, ¿verdad? Ya para la siguiente semana, por ahí la tarea la entregamos el miércoles, ¿sale? Ok, muy bien. Mayra, Sí, creo que había comentado que los miércoles hasta las 8, ¿verdad? ¿O me equivoqué? sí, los Hasta las 8 de miércoles, la noche, ¿verdad? sí, correcto. Ok, entonces, así quedamos, ¿sale? Muy buenos trabajos que me entregaron. Me gustó mucho cómo en el Antiguo Testamento vemos la justificación de una manera muy diferente a la que Jesús hizo, ¿verdad? Porque en algunas tareas vi que pusieron, por ejemplo, que la justificación en el Antiguo Testamento era, era mediante un animal, ¿no? Alguna vaca, alguna paloma, eh, alguna oveja. Entonces, la justificación siempre fue a causa de una propiciación, o sea, de un sacrificio propio, pero de alguien inocente, ¿no? Y que no tuviera culpa y que estuviera sin mancha. Siempre dirigiéndonos a Cristo, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento nos dirige a Cristo. Por ahí decía un teólogo que cuando tú lees la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, buscando a Cristo en cada versículo, lo vas a encontrar. Y es verdad, lo vemos desde Génesis 1, ¿no? De que cuando dice que en el capítulo 1 de que Dios hizo la luz, ¿verdad? Y luego vemos que Dios creó el sol y la luna en el día cuarto. Pues entonces, ¿cuándo, o sea, cuál luz? Entonces el sol estaba desde el principio, cuando en el primer día. No, o sea, está hablando acerca de una luz diferente, ¿no? Una luz en donde la presencia de Dios estaba en este mundo. Entonces, desde ese momento encontramos que Cristo está ahí. Y ya si nos vamos más a fondo, recordemos que la Biblia no se escribió en español, sino que se escribió el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo. Las primeras letras del Génesis, del versículo 1, son pictogramas en donde cada imagen alude a la persona de Jesucristo. O sea, cada imagen trae, por ejemplo, el alefato hebreo, en la primera letra es la cabeza de una cabra o como de una vaca. Y la última palabra, perdón, letra del alefato hebreo, que es el tap, en su imagen es como una tacha, pero más en forma de cruz. Entonces, cuando en Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega, ¿verdad? Que es un alfabeto griego. Si lo pasamos al hebreo, está diciendo, yo soy ese carnero en la cruz. O sea, si queremos encontrar a Cristo, siempre va a estar ahí impregnado en la Biblia. O sea, es algo totalmente impresionante, divino, majestuoso, ¿no? Que ningún ser humano pudo crear esto nada más porque sí. Tuvo que ser por inspiración divina. Y bueno, ya dejando la introducción de la tarea y todo esto, vamos a comenzar con la clase de hoy. Es en Romanos 6, Romanos 6, versículo 1. Vamos a ver todo Romanos 6 el día de hoy. Y viene como subtema muertos al pecado, ¿verdad? Muy bien. Dice en el versículo 1, en forma de pregunta, ¿verdad? Siempre. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, es muy importante, espiritualmente, somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo. Vamos a hablar un poquito del bautismo ahorita. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Amén. Fíjense, pasa aquí algo en el principio del capítulo. Hay algo que se llama falacia. La falacia es un argumento no válido, o sea, es un argumento que carece de fundamentos válidos. Entonces, en ese momento, al principio de la iglesia, ¿verdad? Estaba surgiendo una falacia, o sea, una doctrina falsa en la iglesia primitiva, en donde algunos estaban diciendo que Dios perdona al pecador y que cuando sobreabunda la gracia, perdón, cuando sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea, muchos cristianos y maestros en ese siglo estaban enseñando que entre más pecabas tú, había mucho más perdón y gracia de Dios para ti. Entonces, si tú querías tener más gracia de Dios, tenías que seguir perseverando en el pecado. Y es por eso que Pablo comienza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. En la traducción real es más común, qué idea tan horrenda. Esa es la traducción más apegada. Qué idea tan horrenda. O sea, ¿cómo vas a seguir perseverando en el pecado si de ahí el Señor te sacó? Pero claro, es un argumento que, aunque no es válido, ¿verdad? Puede ser, o sea, puede salir a la mesa. ¿Sí me explico? O sea, sí, o sea, pues una persona puede decir, ah, entonces, pues si Dios ama mucho al pecador, pues voy a pecar más, ¿no? Pues para que me ame mucho. Si dejo de pecar, pues entonces ya no me va a amar. Entonces, esa es una idea, ¿verdad? De una mente que no se ha arrepentido. O sea, es algo normal que alguien que no se ha arrepentido tome a Dios y lo que es de Dios para su conveniencia, ¿no? Para su favor. Pero los que hemos nacido de nuevo, donde la mente ya ha sido renovada por el Espíritu Santo, ahora entendemos que Dios nos amó antes y después de Cristo, pero por esa misma razón es por eso que ahora ya vivimos para Él y guardamos nuestras vidas, nuestras mentes en santidad para Él, porque comprendemos que ya no nos pertenecemos. Y quiero hablar acerca de esto. Todo tiene con relación a la fe. Martín Lutero decía que él puso que la fe viva, o como él puso, si lo quieres poner, la fides viva, ¿verdad? En latín, la fides viva, se compone, ¿verdad? De, como él mencionaba, de algo que se llama fiducia. ¿Qué es la fiducia? Fiducia, bueno, si lo quieres apuntar es como se escucha. Fiducia. Fiducia. La fiducia es la fe que tú y yo tenemos. Es la fe que provoca que todo lo que tú hagas sea con la base de un temor a Dios, porque estás creyendo en Dios, pero al mismo tiempo tú temes de su soberanía, tú temes de su presencia en tu vida. Entonces quieres alinear tu vida, tus decisiones y tus pensamientos a lo que Él le agrada. Esa es la fiducia, o sea, es una fe viva. Pero también hay algo que comienza con algo que se llama noticia, ¿verdad? O como él dijo, la notitia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tú cuando creíste en Jesucristo,
tuvo que comenzar por una noticia, o como decía Lutero, ¿va? Una noticia, que significa, no sé, a lo mejor en tu niñez fuiste al catecismo, ¿verdad? Yo en lo personal, pues desde chiquito, con mis papás que eran testigos de Jehová, pues todas las semanas me daban enseñanzas de la Biblia. Entonces, teníamos un pequeño mensaje o noticia de quién era Dios, quién era Jesús, y eso se fue guardando en nuestra mente, ¿no? Pero aún no había bajado al corazón, pero estaba una noticia o una información en nuestra mente. Ahora bien, de ahí nace como segundo paso algo que se llama ascensus. Ascensus. ¿Qué es el ascensus? El ascensus es el asentamiento intelectual de lo que tú has escuchado. Es decir, como cuando estabas en la primaria, ¿no? O en el kinder, o no sé, en la secundaria tal vez, y te dijeron, mira, alumno, Miguel Hidalgo, ¿verdad? En 1810, pues se levantó, ¿verdad? Para crear la independencia de México, ¿verdad? En compañía de más personas. Y te van diciendo más información acerca de la independencia de México, ¿ah? Entonces, en ese momento tú recibiste la información, la noticia, pero el ascensus, el asentamiento intelectual es que ahora tú crees que Miguel Hidalgo sí existió y tienes fe de que Miguel Hidalgo creó o formó la independencia de México en ese año. Entonces, tú estás creyendo en eso, o sea, estás creyendo en Miguel Hidalgo, en la persona de Miguel Hidalgo, pero no tienes una relación o un temor de él. ¿Me explico? No te comunicas con él en las noches, ¿verdad? De Miguel Hidalgo. Bueno, algunos se comunican con Pancho Villa, ¿va? Y con Malverde, pero ya ese es otro tema. Pero no te comunicas con Miguel Hidalgo, ¿va? De que, a ver, Miguel Hidalgo, ayúdame por favor en esto, yo vivo para ti, ¿verdad? Y dime con quién me voy a casar, así, ¿no? O sea, no tienes una comunión con Miguel Hidalgo, pero sí crees que existió y puedes tener información y pruebas de que fue así. Hasta ahí llega la fe de la noticia y la fe de la census, hasta ahí. Pero la que hablamos al principio, la fe fiducia, es la fe viva, la que te permite que tengas una comunión y una conexión con Jesucristo. Porque por eso, mis hermanos, podemos, podemos creer en Jesús, ¿no? O sea, podemos creer que Él existió. Hay muchas pruebas, incluso hay más pruebas y evidencias de la existencia de Jesús que la de Julio César. Entonces, podemos creer que fue así, pero tal vez no tengamos una conexión con Él o una comunión con Él. Por eso, cuando estas personas decían, vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios y el amor de Dios esté en nosotros, es porque no tenían una fe viva, no tenían una fiducia como tú y como yo. Y eso contesta a nuestras preguntas, ¿verdad? Cuando, bueno, al menos en lo personal, miren mis hermanos, estamos viviendo en tiempos donde hay bastante apostasía, estamos viviendo tiempos en donde tú te metes a Facebook o a YouTube y con tan solo con que pongas iglesia cristiana, ¿verdad? Yo creo que el 60% de
de lo que te va a parecer son puras tonterías, ¿no? Puras cosas sacadas de contexto, cosas en donde el evangelio no se predica, donde, donde el poder de Dios lo, lo minimizamos solamente con milagros y con sanidades, ¿verdad? Todo eso es de bendición también, pero cuando habla poder de Dios, Pablo, o sea, el dunamis, está hablando de el poder que Dios tiene de transformar a un pecador en una persona consagrada a Él. O sea, ese es el poder de Dios, de que tú veas a aquel borrachito en la calle, ¿verdad? Todo drogado, con jeringas así alrededor y de pronto pasan los años y lo ves predicando, ¿verdad? Y rescatando jóvenes de las drogas y siendo fiel a su esposa y siendo ejemplo para sus hijos. O sea, ese es el poder de Dios, sí, ese es el dunamis, pero lo hemos reducido, ¿verdad? A cosas más visibles, un poquito más de, sí, o sea, se puede decir que lastimosamente más como cirquero. Y luego vemos que la vida de, pues, estas personas muchas veces no son lo que parece, ¿verdad? Y es algo muy, muy triste. Y tú te preguntas, pero ¿por qué pasa esto? O sea, tienen tanta información, tienen un asentamiento intelectual de que se están apoyando en esa historia. eh, ¿Y por qué no tienen una fe viva? Entonces ahí es en donde viene la respuesta. Es porque tienen todo menos una fe viva, ¿verdad? Tienen todo menos una fe donde restaura y regenera sus vidas. Y la verdad que sí es algo, sí es muy, muy triste, ¿verdad? Eh, yo apenas llevo como unos, yo creo, desde que salí de enviados, por ahí como del 2020, más o menos, y desde ese año para acá, ¿verdad? Dios me ha puesto en servicios, ¿verdad? En misiones, este, por el momento también aquí con ustedes en enviados desde enero, y me he involucrado un poquito más en el servicio a Dios dentro de la iglesia. Y la verdad es de que sí es muy triste, hermanos, es muy triste cuando ya estás un poquito más de cerca, ¿verdad? Pues, con otros consiervos de Dios que muchas veces no son cristianos, ¿verdad? Y es triste ver cómo detrás de ellos, ¿verdad? Hay gente que los va siguiendo y también cómo tropiezan por causa de ellos, ¿verdad? Y es muy triste por esa razón. Y ya llegó aquí mi esposa. Y es triste. Y por esa misma razón es que nosotros debemos de fortalecernos en el amor en Cristo Jesús. Muchas veces, pues uno cree, ¿verdad?, de que estando en el servicio a Dios y dirigiendo a algunas misiones y convocando a otros misioneros alrededor para que hagamos lo mismo, a lo mejor es así como que algo muy, muy, muy fácil o muy tierno, no sé, o muy cálido, pero cuando te das cuenta de que no es así, ¿verdad? Dices, híjole, qué diferencia hay a veces entre las sociedades en el mundo, ¿verdad? Y el servicio a Dios. Y es muy triste, ¿verdad? Y por esa misma razón es que Pablo habla acerca de que nosotros somos sepultados espiritualmente en esa vieja vida. ¿Alguien aquí se ha bautizado? Levante la mano el que no. El que no, todos ya entonces, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Eh, entonces, pues sí, recordarán, ¿verdad?, de que el bautizo es es una manifestación física de lo que ya ha sucedido
en tu vida espiritual. Es decir, que el viejo Ricardo ya fue sepultado, ¿verdad? Juntamente con Cristo también cuando él fue sepultado. Y también ya quedó ya mi vida pasada ya, ¿verdad? Toda mi rebelión con Dios, mi escepticismo de Dios, mi ateísmo, mis borracheras, ¿verdad? Y todo ese hambre de poder que tenía antes y así, pues ya quedó ahí sepultado, ¿no? Pero cuando salimos del agua, estamos simbolizando, ¿verdad? Que también hemos resucitado ahora y hemos resucitado en una nueva persona y como dice aquí, en vida nueva. Ahora ya somos discípulos de Cristo. Así que esa es la manifestación visible de lo que nos pasó espiritualmente. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? Muy bien. Perdón. Pasa, pasan tres cosas en la vida del cristiano cuando el Señor nos encuentra a nosotros, ¿verdad? La primera es que sucede que hay una santificación, luego una regeneración y por consecuencia la vida nueva, ¿verdad? La santificación es como por ejemplo con Isaías que le dice, no, Señor, es que yo no puedo ir pues a predicarles, ¿verdad? Porque soy inmundo. Y entonces dice la palabra, ¿verdad? De que Dios toma, bueno, es un ángel, toma un carbón y lo pone en su boca y entonces ya es purificado, haciendo alusión, ¿verdad? De que antes de que entremos al servicio y que antes de que sigamos a Cristo como discípulos, Él primero nos santifica. La palabra santo en griego significa apartado. Entonces, cuando Él nos santifica, es decir, nos aparta para Él. Así que, cuando alguien dice, no, es que pues tú te crees muy santo, le digo, no, o sea, no es que me crea muy santo, es que soy apartado para Dios, ¿no? O sea, soy un pecador que todos los días estoy regenerándome, pero pues sí soy santo, o sea, porque soy apartado para Dios. No porque sea así como que una persona muy perfecta, ¿verdad? No, pues nada que ver. Entonces, el Espíritu Santo te aparta, ¿verdad? Te santifica y después comienza una obra de regeneración. Pone una fe viva en tu corazón y sucede la regeneración. Ya no puedes vivir como antes, ya constantemente la imagen y semejanza que Dios había puesto en ti comienza a crecer, comienzas a ser más semejante a Dios y cada vez menos como tú. Y lo que da como consecuencia, dijimos, a una vida nueva. Es por eso que ya el poder de la muerte ya no está sobre nosotros, ¿verdad? Muy bien. Vamos a el versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección, ¿verdad? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿verdad? Ahí en ese momento Pablo está refutando lo que los falsos maestros estaban diciendo, que entre más pecabas, más Dios te amaba. Pablo dice, no sirvamos más al pecado.
Porque una cosa es que involuntariamente tú peques, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, a que tú constantemente estés sirviendo al pecado. Cuando estás sirviendo el pecado, quiere decir que eres el siervo del pecado, ¿no? El sirviente. Así que no, pues no nos condenemos, ¿verdad? Si de pronto ahí, ¿verdad? Pues te enojas, ¿no? Con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos, ¿no? O cuando vas manejando, no sé, con tu jefe, ¿verdad? De cierta manera la carne se revela, pero no servimos al pecado. Versículo 7 nos dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Escuchen bien esto, hermanos. Cuando Cristo resucitó porque la muerte no tenía poder sobre él. Ya lo habíamos visto. ¿Y por qué no tenía poder sobre Jesús? Porque Jesús en ningún momento pecó. Si Cristo hubiera pecado al menos una sola vez, la muerte tendría autoridad y poder sobre Jesús y jamás hubiera resucitado. Es por eso que cuando resucita, le quita el poder y el dominio a la muerte y te entrega las llaves a ti. Por eso tampoco la muerte tiene poder sobre ti. Por la justicia de uno que sí fue justo, ¿verdad? Aquí en la tierra. Versículo 10 nos dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, simplemente muertos y luego dice vivos para Dios, ¿verdad? Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Alguien sabe qué es concupiscencia? Aquí es un punto extra. Son los malos pensamientos que ya traemos nosotros ahí metidos y cuando se nos presenta una tentación, caemos porque ahí lo traíamos, más o menos Así así. es, así es. Son los deseos del corazón que van en contra de los deseos de Dios. Y es lo que vamos a ver luego en Romanos 8 al principio, ¿va? Que los designios de Dios, o sea, los deseos de Dios van en contra de los deseos de la carne, ¿verdad? O sea, ¿cómo es esto, no? De estos son los deseos de Dios y estos son los deseos de la carne. No desean lo mismo, chocan. Y la concupiscencia es lo que está dentro de todo ser humano, los deseos pecaminosos. Por eso dice que no debe de reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en nuestras concupiscencias. Así que desde que Adán pecó, ¿verdad? La humanidad cayó y entonces entró en él algo que se llama concupiscencia. Y la única manera de que la concupiscencia siempre se mantenga, ahora sí que apagada, eh, muy tranquila, es dejando morir a la concupiscencia. Y cuando nosotros no dejamos morir a la concupiscencia, se hace grande al grado que los deseos carnales comienzan a invadirnos y ahora nosotros ya nos hacemos otra vez esclavos del pecado. Hay un ejemplo que una vez dio un misionero
allá que se encontraba, no me acuerdo en qué país allá en África, pero pues este misionero es americano, estuvo como unos 15 años allá en una tribu en África. Eran tribus de esas, ¿no? De que no hablan español, inglés, o sea, nada, o sea, andan así con flechas y todo el rollo. Y se encontró ahí. Entonces, él comenzó a predicar la palabra al grado de que toda la tribu se convirtió a Cristo. Entonces, ya ha pasado un tiempo, él deja a un líder encargado en esa misión y se regresa para Estados Unidos. Pasaron 2 años y el misionero americano regresa ahí con la tribu y ya cuando estaba platicando con el líder de la tribu que había dejado él, le preguntó, oye, ¿cómo te has sentido, verdad? Pues en estos 2 años, ¿qué cosas nuevas han pasado en ti? Y este hermano, el que se quedó a cargo, le empezó a decir como para que él pudiera entender, ¿verdad? Él decía, he entendido que dentro de mí viven 2 leones que constantemente se quieren pelear y se pelean. Un león es bueno y un león es malo. Y me he dado cuenta que el león que siempre gana es el que está más fuerte y el que ha comido más. Y el que siempre pierde es el que está más desnutrido y el que no ha comido casi nada. Haciendo alusión, o sea, cómo él ponía el ejemplo, ¿no? O sea, para que él pudiera entender, este, haciendo alusión de nuestra vida espiritual y la carnalidad o la concupiscencia. Entre más alimentes al espíritu, entre más tengas tu tiempo con Dios, ¿verdad? En oración, en tu devocional, leyendo la palabra, estudiándolo, eh, teniendo comunión con los demás hermanos en la célula, los domingos en la iglesia, abriendo tu célula, discipulando. Entre más comunión tengas, más estás alimentando a tu espíritu y tiene más fuerza para ganarle a la concupiscencia. Pero si no, y si es todo lo contrario, pues es al revés, ¿no? Te alimentas más de la concupiscencia, más novelas, ¿verdad? Más Netflix, chismes, controversias, muchas cosas. Entonces, ese león se hace más fuerte y le gana a tu espiritualidad, a tu comunión con Dios. Entonces, concluimos de que la concupiscencia es eso. Por eso Filipenses 4, ¿verdad? Nos habla acerca de que todo lo bueno, todo lo que tenga virtud, todo lo que es amable, ¿verdad? Todo lo bondadoso, o sea, todo lo que es de Dios, ¿no? Siempre piensa en eso, porque eso alimenta tu espíritu. Bueno. No, mira, gracias. Y ya no me molestes, por favor. Ok. ¿Aquí has alguna pregunta? Muy bien. Versículo 13 dice, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presenten ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Perfecto. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es un tema muy controversial, hermanos, porque la palabra de Dios, cuando ya comenzamos a hablar en cuestiones de justificación, de propiciación, de la salvación por medio de la fe, de la salvación, o mejor dicho, la salvación es el reflejo
de que la ley se ha cumplido en tu vida. O sea, llega un momento en donde hay una controversia donde algunos dicen, pero es que entonces, si no estamos bajo la ley, si no bajo la gracia, entonces yo puedo romper la ley y tener todavía la salvación. Porque ya dijo Pablo, ya no estoy bajo esa ley, sino bajo la gracia. Entonces, hay una controversia por aquí con esto a veces, pero gracias a Dios de que ustedes han entendido bien esto, ¿verdad? Sobre que nosotros estamos bajo la gracia de Dios y que por consecuencia ahora nosotros cumplimos la ley de Dios. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál es esa ley de Dios? Vamos a seguir leyendo, ¿sale? Dice, siervos de la justicia. O sea, ya no eres siervo del el enemigo, ¿verdad? Versículo 15 dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, nuevamente con este tema, ¿no? En ninguna manera. ¿No saben que ustedes, perdón, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presenten vuestros miembros para servir a la justicia, ¿verdad? Es decir, que todo lo que tú eres, hablando físicamente, si antes lo usabas para la iniquidad, ahora lo tienes que usar para el servicio a Dios. Así que es así como Dios nos cambia nuestros roles, ¿no? Yo me acuerdo que bueno, desde toda la vida casi, cuando conocí a Cristo a los 17 años, antes de eso, mi deseo, ¿verdad? Siempre fue pertenecer a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y a involucrar mi vida completa ahí, ¿verdad? Pertenecer a las fuerzas especiales y veía las fotos de mi papá, ¿verdad? Cuando estaba acá con su metralleta y todo el rollo acá. Y me encantaba todo eso. Y yo solamente estaba esperando a cumplir los 18 años ya para meterme a la heroica Escuela Naval Militar. Y, pero yo traía unas malas intenciones. O sea, yo traía unas malas intenciones donde pues mi deseo, ¿no? Pues era así como que vengar a mi país y yo le decía así a mis papás o así, no, yo voy a agarrar pues aquellas personas, ¿no? Y los voy a hacer pagar y los voy a torturar y todo este rollo, ¿no? Luego veía videos ahí en internet, así sobre todo eso de cómo los agarraban y torturaban y, o sea, cosas, sí, o sea, son cosas bien fuertes, ¿no? Y yo comiendo palomitas y yogur y galletas viendo los videos ahí, todos desangrados y así. Y era un anhelo que yo tenía, o sea, algo bien diabólico, ¿no? que, que lo que yo tenía, o sea, mis manos, mis ojos, mis pies, lo quería usar para la iniquidad. ¿Sí me explico? O sea, era para usarlo para servir a la iniquidad. Y ya cuando Cristo pues me rescata, ¿no? Y me cambia todo el chip, pues, o sea, digo, ay, híjole, pues ahora qué hago. Y ya, pues entonces comencé a involucrarme más en este rollo de de ser paramédico, de el rescate,
la vida en bomberos y dije, bueno, Señor, si mis manos y mis pies querían matar, ¿verdad? Al asesino, al secuestrador, pues ahora las voy a usar para incluso rescatar al que también es asesino y al que también es secuestrador. Y ahora más en Cristo, ¿no? Que ahora lo que tú y yo somos, nuestras manos, nuestros pies, todo lo que Dios nos ha dado materialmente, es ahora para bendición, para que sean instrumentos de justicia. Así que, pues, gloria a Dios. Hoy estaba viendo una frase que me gustó mucho, que decía, los propósitos de Dios nunca cambian. Lo que sí puede cambiar son los instrumentos que Dios utiliza para llevar a cabo ese propósito de Dios. Es decir, tú y yo somos las herramientas de Dios y Dios tiene un propósito y quiere utilizarte a ti como herramienta. Pero si nuestro corazón no está alineado al suyo, esta herramienta puede pasar desapercibida, no es apta para ese propósito, ¿verdad? Es como si tú quisieras podar tu césped y agarraras un cuchillo, ¿verdad? Para hacerlo, o sea, pues obviamente no es apto para ese propósito. De la misma manera, Dios va a cumplir su propósito con o sin nosotros. Necesitamos ser instrumentos aptos para Él. Amén. Muy bien. Versículo 20 dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? A ver, no me lo contesten, ¿verdad? Pero respóndanse ahí. ¿Qué beneficios tienes después de haber hecho cosas que no convenían? O sea, yo me pongo a pensar y digo, no, pues no, las cosas malas que hice antes, pues ahora no tengo ningún beneficio. El único beneficio, si se puede llamar así, es que veo que Dios me amó, ¿verdad? Aún en momentos en donde yo no le reconocía. Pero hasta ahí. Versículo 2 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación, o sea que son apartados, y como fin la vida eterna. Versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. El cristiano, o sea, tú y yo, estamos viviendo bajo la ley. ¿Y cuál es esa ley? Fue la pregunta que tuvimos hace unos minutos. La ley, muchas veces podemos ver la verdad como la de los 10 mandamientos. Y es verdad, son los 10 mandamientos, pero hay detrás de esas 10 leyes una esencia y esa esencia es la que está en nosotros o debería de estar en nosotros. Vamos para allá, por favor, a Juan 13:34, por favor. Juan 13:34, por favor, si lo puedes leer, Pati. Juan 13:34. Sí. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén, amén, amén. Fíjense, el nuevo mandamiento.
Es un mandamiento que Jesús tuvo que explicarlo tan minuciosamente porque a pesar de que los fariseos querían guardar al pie de la letra los mandamientos, se les olvidaba la esencia que estaba detrás de esos 10 mandamientos. Hermana Itza, ¿puede leer Mateo capítulo 22? Mateo 22, versículos 36 al 40, por favor. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Es decir, que de eso depende toda la ley y la de los profetas. Así que, ¿estamos bajo la ley? Pues claro, ¿verdad? O sea, estamos viviendo bajo esa ley. Y cuando Jesús dice que cuando nosotros le seguimos y tomamos su carga, es una carga que no es gravosa. Es decir, que cuando tú y yo tenemos comunión con Dios, ahora a nosotros nos place amar a Dios y amar a su creación, o sea, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Es un deleite, ¿no? Es un deleite su ley. Siempre y cuando tú hayas sido regenerado y santificado. Pues de lo contrario, ¿verdad? Pues sigues siendo enemigo de Dios. Y si eres su enemigo, pues no lo amas. Y si no amas a Dios, pues tampoco amas a tu prójimo. Solamente amas a los que te aman y ya. A los que te odian y a los que no simpatizan contigo, pues pues no, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Pero algo que me gusta mucho es que Jesús saca esta enseñanza de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Vamos para allá. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjense, ¿cuál es el primer mandamiento en este versículo? Punto extra el que responda bien. ¿Amarás a Dios? No. Que Jehová es el único Dios. No. ¿Tu prójimo? No, tampoco. ¿No? Ok. Fíjense, hermanos. Israel. Comienza el versículo 4. Oye Israel. Cuando dice oye Israel, está comenzando el mandamiento. ¿Por qué? Porque la única manera en la cual podemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo, primeramente es escuchando la voz de Dios, es aprendiendo de Él. Y yo al principio cuando me enseñaron esto dije, ay, eso está bien, o sea, son como luego
¿cómo se llama? Los acertijos que luego te ponen y que al final dices, no, hombre, nada que ver. Pero tiene mucho que ver. Incluso tiene tanto que ver que este versículo, ¿verdad? Lo recitan los judíos cuando se levantan en la tarde y antes de dormir. Y tienen una aquí como se le llama, se llaman filacterias. Son como unos cubitos que se ponen aquí en la frente, donde tienen un rollito con la porción de este versículo. Y también tienen como unas tiras de cuero que se amarran aquí en el brazo. Miren, por aquí tengo una fotografía en mi Biblia. Ahí se lo pueden ver ahorita. A ver. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo pueden ver, verdad? Ahí está. Ahí ese rabino tiene un cuadrito aquí, ¿verdad? Y ese se le conoce como el Shema. El Shema. En hebreo dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que quiere decir, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y eso cuando se levantan, lo primero que hacen es eso, ¿no? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y cuando se duermen otra vez. Entonces es tan importante el Shema porque quiere decir escucha. Escucha. No sé si les ha pasado eso, ¿no? De que a lo mejor están en algún momento como que de crisis. Yo me acuerdo cuando luego nos ponían ahí a practicar así de que si se estaba quemando una casa o algo, muchas veces uno llega a entrar en crisis, pero siempre en las emergencias lo que debes hacer es tranquilizarte y escuchar las indicaciones, escuchar algún peligro, ¿verdad? Para que de esa manera puedas tomar un camino directo y preciso. En este caso es lo mismo. Si queremos seguir a Dios, si queremos mantenernos en su voluntad, si queremos aplicar la ley en nosotros, lo primero es dejar el ruido que hay muchas veces en nuestra mente y escuchar la voz de Dios, el Shema. Muy bien. La ley de Cristo, pues prácticamente es eso. Y como vimos ahorita aquí en Romanos, vamos por ahí otra vez, Romanos 6, versículo 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Muy bien. Nosotros, como dijo Jesús, Ricardo, somos ¿cuál fue la como... última que ¿Mande? leíste? ¿Cuál fue la última cita que leíste? Ahorita El de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5. Ah, gracias. Así que cuando vayan a Jerusalén, cuando vayan ahí a los muros de los lamentos, ya, pues ya se la saben, ¿no? Ya llegan y dicen el Shema. Ok. En Romanos 6 vemos lo del fruto que produce Cristo en nosotros, ¿sí? Jesús pone el ejemplo, ¿verdad? De que nosotros somos ese pámpano que al estar conectados con la vid, o sea, cuando estamos conectados con la ramita que nos lleva al tronco, entonces podemos tener, por así decirlo, esas vitaminas y todo lo que necesita el pámpano para formarse y luego crecer y después
ser consumidos por aquellos que necesitan de eso, ¿verdad? Así que vamos a Juan capítulo 15. Versículo 1 al 8. Dice Jesús, la vid verdadera. Dice Jesús, Juan 15, 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ojo aquí, me encanta, ¿verdad? Porque dice que si llevamos fruto, nos va a limpiar. Y es algo difícil, ¿no? Porque quiere decir que va a quitar todo lo sucio que hay en ti, todo lo que te está estorbando para que seas un fruto limpio. Como Dios está viendo que en ti hay fruto, entonces te va a empezar a podar y te va a limpiar. Y pues eso duele, ¿verdad? Versículo 3. Ya ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecéis en mí. Así que si nosotros no permanecemos en Cristo, hermanos, así hayamos acabado el instituto, ¿verdad? Así tengamos 50 años como cristianos, así hayamos plantado 20 misiones en todo el mundo, pero si no permanecemos en Cristo, nos vamos a secar y no vamos a poder llevar fruto. Porque la única manera de dar fruto es permaneciendo y estando conectados con Cristo. Me encantó mucho lo que nos decía nuestra hermana Marina, que estuvo con nosotros en la semana pasada, que fue de mucha bendición, que decía que muchas veces como ministros llegamos a utilizar a la Biblia solamente ya como un instrumento de trabajo, ¿verdad? Y ya no la estamos utilizando como un medio para conectarnos con el Padre, ¿verdad? Entonces, fue algo que me tocó mucho, ¿verdad? Porque pues en nuestra vida cristiana puede pasar eso. A lo mejor tú abres tu célula, ¿verdad? Y llega un momento en el que ya, pues bueno, ya voy a sacar una clase, ¿verdad? Y la voy a dar y se me va a entender y todo padre, pero a lo mejor ya la comunión con el Padre por ahí como que se va secando, ¿no? Y estamos utilizando a la Biblia como si fuera un libro nada más, un libro de química o de física y ya. Pero antes de cualquier otra cosa, eres hijo y eres hija de Dios. Antes de cualquier cosa. Antes de yo ser esposo, ¿verdad? Soy hijo de Dios. Antes de ser maestro, misionero, lo que Dios vaya a hacer en mi vida. Antes de todo eso, mi título es hijo de Dios. Y el día en el que tú pierdas tu conexión, tu comunión con Dios, ya lo demás, créeme, se va a ir secando en lo espiritual. La única manera de llevar verdadero fruto es estando conectados con la vid y la vid verdadera, porque hay muchas vid. Dice en el versículo 5, yo soy la vid, usted los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece, perdón, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
su máquina, me da hasta como tipo escalofríos. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gloria a Dios, ¿no? Ojo aquí, cuando tú estás conectado con Dios, lo que tú pides es por su voluntad. O sea, cuando tú estás conectado con Dios, los deseos del corazón de Dios te lo transmite a ti y provoca que tú le pidas eso a Dios. Por ejemplo, si yo no estoy conectado con Dios y de pronto digo, pues voy a saltar un banco, ¿no? Voy a saltar un banco y pues la Biblia dice que todo lo que le pida, pues me lo va a conceder. Pues obviamente ese deseo no viene de Dios. ¿Me explico? No viene de su parte. Pero si yo estoy conectado con Dios, entonces puedo pedirle algo y Dios va a obrar. Así que si tú oras por la salvación de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus amigos, ¿qué estás pidiendo? Un deseo del corazón de Dios. Así que, claro que sí, claro que Dios va a obrar. Amén. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gloria a Dios. Así que ya vimos de qué manera nosotros pasamos de ser servidores del pecado ahora a ser discípulos de Cristo, que ahora estamos viviendo bajo la ley, pero en su esencia de amar a Dios, escuchar su voz y al mismo tiempo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús nos da la confianza de que si nosotros si nos mantenemos conectados con Él, entonces vamos a llevar mucho fruto. Y como vimos, eso implica que te va a limpiar, ¿verdad? Que va a quitar cosas en tu vida y también implica que los deseos de su corazón estén contigo y Él obre cuando tú le pidas algo que es de su voluntad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, mis hermanos? ¿Algún comentario que quieran hacer con respecto a todo esto? Muy bien, con todo. Qué bueno que se ha entendido esta clase. Oye, maestro, yo como que no, al último no entendí bien a quién se refería Deuteronomio 6, el 6, del 4 al 5, que decías a quién se refería. Al final no entendía a quién se refería. Que dijiste que no era Dios, que no era Israel. Ah, sí, que el primer mandamiento es escuchar. Ah, Sí, escuchar. el primer mandamiento es escuchar. Así es. Gracias. Pizza para servirte. Muy bien, pues creo que no hay preguntas, no hay comentarios. Eso es bueno, gracias a Dios. Así que vamos con la tarea de la siguiente clase. ¿Okay? La tarea es investigar qué significa la palabra carne en griego y cómo se emplea en el Nuevo Testamento. Investigar qué significa carne en griego
y cómo se emplea en el Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, así estamos. Perfecto. Pues, si ya no hay ninguna pregunta o comentario, vamos a orar para terminar. ¿Sale? Muy bien. Vamos a. Padre, te agradecemos por esta clase que hoy nos has dado. Te agradecemos, Señor, porque ahora podemos ver que aun cuando éramos pecadores, tú estabas ahí amándonos y soportando también nuestro pecado. Pero llegó un momento, Padre, en el cual ahora te conocemos. Ahora la información cobra sentido. Ahora tenemos una fe viva, una fe que provoca un temor en nosotros hacia ti, un temor reverencial hacia ti. Tú nos has santificado, nos regeneras todos los días y has provocado en nuestra vida una vida nueva. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. En ningún momento permita, Señor, que nos desconectemos de tu presencia, porque cuando pase eso, seremos como una uva que se seca, se cae y es echado al fuego. Hoy te pedimos que seamos ese fruto que permanece conectado, que crece. Si tienes que limpiarnos, Señor, límpianos, aquí estamos para tu gloria. Limpia nuestras vidas, poda nuestras vidas, aunque duela, Padre, pero deseamos agradarte y deseamos seguir llevando mucho fruto para que tú te glorifiques en esto, Padre. Gracias por transformarnos. Ahora usan nuestro cuerpo, nuestros recursos como instrumentos de justicia, Señor. Y que siempre veamos lo eterno, las consecuencias de todo esto en la eternidad. Gracias, Padre, te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por su atención. Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente viernes. Cualquier cosa, me mandan WhatsApp. Estamos para servirles.